Sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. En el caso que se presentara algún tipo de dificultad, por favor, hacérmelo saber, ¿ya? Bien, miren ustedes. Cuando hablamos de proyecto de vida y de autoestima, permanentemente siempre uno se pone, ¿no es cierto?, a preguntarse qué ha de ser de mi vida, ¿no? Si lograré las metas y los propósitos que me estoy planteando, si al final de mi vida prácticamente habré hecho lo que siempre he deseado. Esos serían algunos de las, digamos, de los aspectos que seguramente vendrían a nuestra mente. Pero el proyecto de vida al final es un diseño personal, es un diseño en la que usted, con todas sus cualidades intelectivas, actitudinales, ¿no es cierto? E inclusive, ¿no es cierto? Digamos, habilidades sociales, diseña, ¿no es cierto?, una forma y un estilo de vida. Eso ha significado entonces, ¿no es cierto?, que en una primera instancia será una primera aproximación, es decir, cuando usted tenga 15, 16 años es una primera aproximación a lo que quiere hacer con su vida. Luego vendrá de repente un momento en la que ese proyecto de vida que fue inicialmente planteada tendría que reformularse. Y de repente esa reformulación podría llegar una vez que, digamos, terminara la carrera. Terminada la carrera, de repente viene ya el momento de conformar la familia y tendría que también reformularse. Es decir, el proyecto de vida no es un aspecto estático, no es que uno lo plantea de una vez y para siempre, sino que responde a las diversas circunstancias y situaciones que la persona está viviendo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Ahora, en letras, respecto a este proyecto de vida, tenemos lo siguiente, dice, ¿qué es un proyecto de vida? Ah, es el proyecto de vida, ¿no es cierto? Es la dirección que el hombre marca en su vida. ¿A qué refiere cuando dice la dirección? Es que el proyecto de vida es un camino, es un hacerse, ya es un hacerse permanente. Pero ese camino, fíjense ustedes, esa dirección requiere del conocimiento anticipado de las cosas que pueda ocurrir en ese día. ¿Y de dónde vienen esos conocimientos anticipados? Un tanto viene del legado de la familia, es decir, la familia, el entorno social, el grupo de amigos o grupo de pares, lo que hace es imprimir una serie de ideas que en función, ¿no es cierto?, de las decisiones o de cualquiera de las posibilidades que pudiera estar manejando la persona, le va proveyendo información. Y en base a esa información, esta persona va diseñando esa dirección, en este caso de la vida. ¿Ya? Ahora, dice también, esa dirección dice a partir del conjunto de valores, que ha integrado y jerarquizado vivencialmente. Entonces, ese conjunto de valores, jóvenes, señoritas, estudiantes, no vienen pues precisamente a la vivencia de la familia. No hay cosa que una persona haya logrado si es que dichos valores no se hayan manifestado. Parece que alguien tiene por favor ahí el micro abierto, solicitaría que lo cierre. ¿Ah? Pupi Romero, cierre el micro, Pupi Romero. Gracias. Muy bien, entonces ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de cómo es que se va realizando este aspecto del proyecto de vida. Ahora, también es importante que ustedes, ¿no es cierto?, sepan que si bien es cierto que esos valores están jerarquizados, ¿no? ¿Cómo es que, digamos, en la vida de ustedes, ¿no?, han, digamos, estimado qué valores son las que tienen que conducir y orientar la vida suya, ¿no? ¿Cuáles? ¿No? Son valores, de repente, básicamente, digamos, económicos, financieros. Son valores más bien más altruistas y sociales. Son valores más bien más, digamos, ligados al bienestar y la salud. ¿Qué valores conduce la vida? ¿Mm?
Los que estén orientados por valores de, en este caso, ¿no es cierto?, de bienestar y de salud, seguramente, digamos, priorizarán, ¿no?, el aspecto de la alimentación, la ejercitación, de repente también el aspecto del dormir bien, de descansar saludablemente, etcétera. Todo eso va a tener que valorar, ¿ve? Y aquellos que más bien valoran aspectos económico-financieros, seguramente valorarán actividades que les dé mejores recursos económicos o más recursos económicos, que sean actividades que le hagan satisfacción, ¿no es cierto?, en cuanto a el poder lucrativo, ¿no es cierto?, de esa actividad, o de repente, ¿no es cierto?, el permitirle acumular los recursos para que seguramente el propósito final, algo dan de hacer con ese aspecto. Pero los que prefieren los valores altruistas sociales, realmente lo que buscan en la vida es que ellos se sientan servibles para la gente, es decir, que la gente sienta que esta persona es realmente valiosa y para eso va a tener que servir a la gente, para eso va a tener que, digamos, de repente absorber las dudas de la gente, ayudar en las necesidades de la gente. ¿Se cuenta? Entonces, esos valores son los que dicen aquí, orientan, ¿no?, la dirección de la vida. Pero no solamente eso, sino también dice a la luz de la cual se compromete en las múltiples situaciones de su existencia. O sea que un valor ya puede ser el altruista social, el económico financiero o el bienestar y la salud, orienta, ¿no?, o compromete otros aspectos de la vida. De hecho, por ejemplo, que si una persona valora este aspecto de la salud y el bienestar, seguro que si ante un compromiso social, pues no comprometería con ningún tipo de droga, ¿no? Ni siquiera una pizca. De repente por ahí un vino y se acabó. Una copita de vino y se acabó. Y eso está conformando, está reconformando su vida social. Uno que vive de repente en este aspecto de los valores de bienestar y de salud, de repente no estaría muy dispuesto, digo yo, ¿no?, a invertir su tiempo, ¿no?, digamos, a situaciones donde puedan de repente requerir de su servicio a personas, por ejemplo, con tuberculosis, porque seguramente esta persona podría temer contagiarse. Entonces eso también limitaría su actividad. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, sobre todo en aquellas que decide su futuro, como son el estado de vida y la profesión. Sí, siempre se ha pensado en este mundo moderno, contemporáneo, industrializado, postindustrializado, mundo, digamos, también de la información y el conocimiento, y tantos, digamos, adjetivos le han puesto a este mundo, que seguro les han dicho que la única manera que tiene la persona para ser feliz en la vida es siendo profesional. Es que toda gente racional y toda gente que está en la modernidad, lo primero que tiene que buscarse es hacerse una profesión. Este es un modelo de vida. Evidentemente es un modelo de vida del mundo, no es un modelo de vida de todas las partes del mundo, por si acaso. Entonces, en tanto estemos en un mundo occidental, seguramente podemos tener pues esta visión de hacernos una profesión, como la que estamos en este momento mi persona y ustedes, ¿no? Ustedes y mi persona, así es que sin ninguna situación. El asunto es lo siguiente, ¿y qué decimos de aquellos que no tienen una profesión en nuestro propio país y en este pleno siglo XXI, a un 28 de octubre del 2021? ¿Qué cosa le decimos? ¿Que está mal en su vida? ¿Que no está adecuado su vida es un caos y no tiene un proyecto de vida? ¿Qué le decimos? Que la única manera que ellos, o sea, que de conducir su vida es que han elegido otras actividades que no son lo que nosotros hemos elegido, ¿ya? Y que definitivamente
pueden ser tan felices o más felices que probablemente aquel que estudia una profesión. No es que yo quiera desmerecer a aquellos que estudiamos una profesión, entre ellos yo, sino el asunto es que muchas veces nos encasillamos a un solo modelo de hacer la vida. Y hacer la vida significa muchos modelos, muchas formas, ¿no? Y si no, pues definitivamente, imagínense ustedes si este país fuera de puros profesionales y dónde estaría, pues, ¿no? La agricultura, digamos, digamos, en pequeña densidad, ¿no? ¿Dónde estarían los conductores que también sirven a la ciudad? ¿Y dónde estarían los ambulantes que nos alegran la vida? ¿Y dónde estarían las personas que de repente pues, nos traen los diarios, ¿no es cierto?, cada fin de semana, o en este caso serían los semanarios? ¿Y dónde estarían las personas que de repente en un momento determinado, por ejemplo, nos limpian los calzados, etcétera? O sea, ¿dónde estarían ellos? ¿Se da cuenta? Entonces, no hay una sola manera de ser feliz en la vida. Y de hecho que ellos lo son en un momento determinado. ¿De acuerdo? Ahora, también hay que tomar en cuenta este aspecto. Dice, el proyecto o plan de vida representa entonces en su conjunto lo que el individuo quiere ser. ¿Ya? Y yo quiero tomarle con pinzas eso de lo que el individuo quiere ser. Porque estoy seguro que a los 16, 17 años no se tendrá muy en claro lo que se quiere ser. Sí, pues se querrá ser médico, se querrá ser enfermero, se querrá ser psiquiatra, psicólogo, se querrá ser, no sé, de repente hasta un ingeniero médico. El asunto es que esa información a esa etapa es aún escasa. Y como es escasa, requiere reconfigurarse cuando ya tenga mayor información sobre el asunto. ¿Ya? Por eso es que esto de lo que el individuo quiere ser es relativo al tiempo, relativo a la edad. ¿Ya? Por ejemplo, usted puede decir, lo que el individuo quiere ser, lo que yo quiero ser es universitario. Llega a la universidad, lo que yo quiero ser es tercio, ¿no es cierto?, estudiantil o quinto superior. Llega al quinto, tercero, dice, lo que yo quiero ser ahora es becado, ¿no? En alguna otra universidad y hacer una pasantía. Sao Paulo, México, en este caso, ¿no es cierto?, el Distrito Federal de la DF, México, o podría ser Los Ángeles, yo no sé si de repente podría ser, no sé, a ver, póngase a pensar Londres, ¿no? Y etcétera. Va cambiando, se va reconfigurando este proceso, ¿ya? Y lo que él va a hacer, claro, si yo mido una serie de propósitos, entonces lo que queda en adelante es lo que voy a hacer, qué voy a hacer para lograr eso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tengo que realizar como actividad para lograr eso del que quiero ser? ¿Ya? Entonces, para un poco completar esto, ¿me están escuchando claro y fuerte, por favor? Sí, profesor. Qué bueno, Benny, buenas tardes contigo. Qué bueno que me estén escuchando. Y entonces vamos a escuchar, por favor, un poquito extracto de una escritora muy importante, ya que brinda un poco también su experiencia, la manera de ver. Porque no voy a pensar que el proyecto de vida es teoría. El proyecto de vida es práctica. El proyecto de vida requiere diseñarse, requiere realizarse. Entonces, voy a, por favor, pequeño, un extracto hasta donde escuchemos las cosas fundamentales y lo cortamos, ¿ya? Tienen que confirmarme, por favor, que el audio está adecuado, ¿ya? No se olviden. Nosotros. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Sí se escucha. Emily,
Me gustaría empezar estas charlas por los inicios. Saber cómo fue tu infancia y la influencia que tuvo en la persona que eres hoy. Has tenido una vida fascinante y has estado expuesta a mucha diversidad desde niña. Naciste en Suiza, creciste en una comunidad sufí de Canadá. Todo tipo de gente frecuentaba tu casa en Montreal y ahora vives en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Es un recorrido vital importante. Así que me gustaría que el público entendiera un poco quién eres y cómo el hecho de haber estado expuesta de pequeña a esta diversidad te ha ayudado a ti, a tus valores y a cómo te ves. Sí, he tenido la suerte de estar expuesta a muchas experiencias diferentes desde pequeña. Como has dicho, nací en Suiza, pero crecí en Canadá, en Montreal. Vivíamos en el centro de Montreal y mis padres organizaban en casa reuniones para la comunidad sufí. Para quien no lo sepa, el sufismo es una práctica mística y espiritual asociada al Islam. El poeta Rumi era sufí. Los derviches meplebíes también eran sufís. De manera formal e informal había reuniones sufís en casa desde que yo tendría unos 7 años. Así que 2 veces por semana, los domingos y los jueves por la noche, muchos sufís en búsqueda de espiritualidad venían a casa. Se sentaban en una habitación muy grande que casi no tenía muebles. Solo cojines en el suelo y allí meditaban durante varias horas. De fondo sonaba música persa sufí clásica. Pero si no, había mucho silencio. Gran parte de la experiencia cultural era persa. Aunque entre la gente que venía había tanto personas étnicamente persas como occidentales. Y muchas del norte de África. Era una gran mezcla de gente que se sentía bien en esa comunidad que se entregaba a la búsqueda espiritual. El objetivo de esas prácticas, de la meditación, la oración o el ayuno, es disminuir la importancia del yo, del ego, para poder conectar con algo mucho mayor que uno mismo. Podemos llamarlo Dios o el mundo. Hay quien lo llama la consciencia del universo. Para los sufís, gran parte de esto se dirigía a dar amor y bondad al prójimo, pero también en ofrecer servicios para la comunidad. Ese fue el tipo de valores y el modelo que veía en los adultos que me rodeaban. En eso consistía una vida con sentido para ellos. Y me quedé con eso incluso tras irnos de aquella casa en la que se hacían los encuentros sufís, cuando tendría unos 12 años, y nos mudamos a los Estados Unidos, donde he vivido desde entonces. Emily, una de las ideas centrales en tu obra es el concepto de que la felicidad está sobrevalorada. De que la idea que nos venden de que tenemos que perseguir la felicidad acaba jugando nuestra contra, hace infeliz a la gente. Me gustaría que explicaras cómo te diste cuenta de eso. Diría que tras mudarnos a los Estados Unidos, ya no estaba tan metida en la cultura del sufismo. Me sentía más integrada en la cultura popular. Entonces me di cuenta de esa especie de mensaje constante que nos dice que una buena vida es una vida feliz. Que si persigues la felicidad tendrás más éxito, más amigos, más dinero. Que obtendrás todos esos beneficios si persigues la felicidad. La verdad es que nunca llegué a encontrarle el sentido a esa manera de pensar. Yo había aprendido de los sufís entre los que crecí que muchos de ellos habían tenido una vida muy dura. Claro, no perseguían la felicidad. La mayor parte del tiempo probablemente ni se describirían como felices. Convivían con muchas dificultades, y eso puede decirse de todo el mundo.
lidiamos con algún tipo de sufrimiento. Los defensores de la búsqueda de la felicidad parecían ignorar ese otro tipo de vida. Les decían a aquellos que no buscaban ese tipo de felicidad que hacían algo mal. Para mí eso no tenía sentido porque había visto a mucha gente que no perseguía la felicidad y sin embargo tenía una vida con sentido. El verdadero punto de inflexión fue cuando estaba estudiando psicología positiva en la universidad, porque allí entré en contacto con algunas investigaciones en psicología positiva que mostraban que esa búsqueda constante de la felicidad puede volverse en contra. Porque al perseguir la felicidad con tanto fervor, generas la expectativa de que deberías ser feliz. Y la cultura establece esa expectativa, cuando en realidad no es normal esperar ser feliz todo el tiempo. Como resultado, cuando la gente no es feliz, se siente infeliz. Es un resultado algo irónico. Así que eso hizo que quisieras ir más allá sobre la idea de la búsqueda constante de la felicidad y, a fin de cuentas, sobre el significado de una vida plena y con sentido. En resumen, presentas la idea de sentido como una alternativa a la idea de felicidad. Dices que ambos conceptos están relacionados, pero son entidades diferentes. Me gustaría que nos explicaras qué diferencias hay entre el sentido y la felicidad, y también qué tienen en común. Ese tipo de distinción entre sentido y felicidad tiene una larga historia en la filosofía. Y más recientemente, la investigación en psicología ha intentado desenmarañar las diferencias entre las dos cosas. Gran parte de lo que diré viene de esa investigación y de corrientes filosóficas relacionadas. Muchos psicólogos y filósofos describen la felicidad como un estado mental y emocional positivo. Si te sientes bien, eres feliz. Si te sientes mal, eres infeliz. Es algo que viene y va. Puedes sentirte feliz en un momento dado, pero recibir una llamada con malas noticias a continuación y sentirte triste. Es una emoción, y las emociones vienen y van. El sentido es algo más amplio. Los filósofos y los psicólogos definen una vida con sentido como algo que conecta y contribuye a algo que va más allá de ti mismo. Puede ser tu familia, tu trabajo, Dios o la religión, algo que trasciende a tu individualidad, algo a lo que contribuyes y que te ayuda a darle orden a tu vida. Según la investigación en psicología, las personas dicen que su vida tiene sentido cuando se dan tres condiciones. La primera es que consideran que su vida es significativa y tiene valor. La segunda es que encuentran en su vida algún tipo de propósito, algo que las encamina hacia el futuro. Y la última es que creen que su vida es coherente, que hay una cierta narrativa, cierta historia que engloba todas sus experiencias, incluyendo el sentido que le dan al mundo. Hace que la vida no sea aleatoria, sino que tenga sentido, que sea coherente. Parte de lo que escribo, no digo que haya nada malo en que la gente se sienta feliz, pero hay gente que dirige su vida a la búsqueda de sentido y gente que la enfoca a la búsqueda de la felicidad. Y cuando esto ocurre, hacen cosas diferentes. Estoy recordando un estudio en el que a un grupo de personas se les dijo que hicieran cosas significativas, con sentido. E hicieron cosas como estudiar para un examen, visitar a un ser querido en el hospital o hacer voluntariado. Cosas que vivían como difíciles y que exigían un sacrificio. Los que tenían que hacer cosas que los hicieran felices jugaron a videojuegos, se hicieron la manicura, durmieron hasta tarde, ese tipo de cosas. Así que hay una diferencia en cómo estar motivado por un tipo de objetivo u otro cambia nuestro comportamiento. Pero también hay cierto tipo de situaciones en las que coinciden. Por ejemplo, recuerdo los datos de una investigadora que mostraban que alrededor de un cuarto de las personas a las que encuestó consideraba que su vida era feliz y también tenía sentido. Otro cuarto afirmaba que su vida tenía sentido, pero que era infeliz. Otro cuarto decía tener una vida feliz, pero sin sentido, y el último cuarto no tenía ni una cosa ni la otra. Lo que suele ocurrir con la gente que considera que su vida tiene tanto sentido como felicidad es que el hecho de ir tras el tipo de cosas que aporta sentido
sentido a su vida, aunque a veces suponga dificultades o estrés a corto plazo, como criar a sus hijos o trabajar, acaba llevando a cierta sensación de felicidad. Hay otra investigación que indica que es posible que cuando perseguimos claramente la felicidad, el tipo de cosas que nos aportan bienestar también nos den una sensación de sentido. Así que existe ese tipo de conexión entre las dos. No se pueden separar por completo. Pero cuando la gente se centra completamente en una cosa u otra, eso cambia totalmente su manera de vivir la vida. Emily, has dicho alguna vez que vivimos en una crisis moderna del sentido. ¿Cómo describirías esa crisis? ¿Y qué te hizo pensar que escribir un libro era una manera apropiada de llegar a la gente y darle alguna pista para poder salir de dicha crisis? Si observamos las últimas décadas, digamos las últimas 5 o 6 décadas, vemos que casi todos los indicadores de enfermedades mentales han subido. Ha aumentado el índice de suicidios tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Han aumentado los casos de depresión, los de ansiedad, los de soledad. Todos los valores que miden el sufrimiento han ido al alza. Cuando los investigadores trabajan con las estadísticas para intentar entender qué provoca esta crisis en la salud mental, lo que encuentran es que está motivada por la ausencia de sentido en la vida de la gente. No tanto por la falta de felicidad. Intentan separar los dos factores. Y me parece que es una distinción importante, porque a menudo cuando sufrimos o la gente a nuestro alrededor sufre, tendemos a pensar algo como, vale, no te sientes bien, hagamos algo que te haga sentir bien, que te haga feliz. Pero lo que la investigación parece indicar es que sea cual sea el vacío que sentimos, lo único que puede llenarlo es el sentido de la vida. Eso es lo que indica la investigación. Pero si lo pensamos históricamente, está claro que esta crisis de sufrimiento es una crisis de sentido. Antes comentábamos, como muchas de las fuentes tradicionales de sentido, que solían estar en los cimientos de la vida de la humanidad, de nuestros ancestros, ya fuera la religión, la comunidad o los rituales, ya no son tan esenciales en la vida de la gente hoy en día. El mundo es cada vez más individualista, secular y tiene menos en cuenta a la comunidad. Sin toda esa arquitectura de sentido en la vida, la gente tiene que descubrir por sí misma qué hacer para saciar esa necesidad de sentido, que tanto yo como muchos psicólogos creemos que es una necesidad fundamental y que sin sentido en la vida sufrimos. Intentar responder a la pregunta de qué tiene que hacer la gente para descubrir cómo darle sentido a su vida es lo que me llevó por este camino y acabó plasmándose en mi libro. Algo que pasó mientras buscaba respuestas a esa pregunta fue que empecé a escribir artículos sobre lo que iba descubriendo. Y mucha gente respondió a ellos. Algunos de los artículos se hicieron muy virales. Eso me hizo darme cuenta de que hay un anhelo de sentido, de que es posible que la gente sí busque llevar un tipo de vida profunda, pero que tal vez no sepa cómo lograrlo. Yo quiero entenderlo. Si lo que de verdad importa es el sentido, ¿qué es lo que debemos incluir en nuestra vida para encontrarle ese sentido? A partir de la respuesta a mi trabajo y mis artículos, tuve la sensación de que había más gente que se hacía las mismas preguntas que yo. Eso me inspiró para escribir el libro. Emily, has identificado 4 pilares del sentido y hablaremos de ellos más adelante, pero son pertenencia, propósito, trascendencia y narrativa. Me gustaría que antes nos hablaras del proceso que te llevó a identificar esos 4 elementos. Lo primero que hice fue consultar qué decían los estudios. Como he comentado antes, hoy en día hay mucha investigación en el área de la psicología que intenta investigar empíricamente qué le da sentido a la vida de la gente. Y si invitando a la gente a hacer ciertas actividades puede aumentar su sensación de sentido en la vida. Me empapé de toda esa investigación y también acudí a lo que muchas otras disciplinas como la filosofía, la religión, la literatura y el resto de campos de estudio podían aportar sobre qué es lo que da sentido a nuestra vida.
Eso me ayudó a contar con un marco conceptual con el que trabajar y a darme cuenta de algunos temas recurrentes. Pero lo que llevó mi investigación a un nuevo nivel fue entrevistar a mucha gente, muchas personas ordinarias y extraordinarias sobre lo que tenían para contar. Quería entender qué hacía que su vida tuviera sentido, cómo era su vida cuando no encontraban tanto sentido o cómo era su vida cuando más sentido le encontraban. Todo eso en su conjunto, la investigación, las entrevistas y esos patrones recurrentes que veía aparecer continuamente en las historias de la gente, fue lo que cristalizó en esos 4 pilares de sentido. Así fue como traté de entender y sintetizar toda la información que iba recogiendo. Y encontré 4 conceptos, 4 patrones que surgían una y otra vez. Emily, esos 4 pilares, como he comentado antes, son pertenencia, propósito, trascendencia y narrativa. ¿Nos explicas en qué consisten y qué entiendes por cada uno de ellos? La pertenencia tiene que ver con el tipo de relaciones que tenemos. Cualquiera que haya reflexionado o leído acerca del bienestar probablemente habrá encontrado estudios. A ver, vamos. Cuando alguien dice, ¿no? Oye, he hecho una investigación en la que la gente, para encontrar el sentido de su vida, tiene que tener pertenencia, ¿no? Propósito, trascendencia y narrativa. Entonces tú mismo inmediatamente vienes a tu mente y dices, ¿no? Cuando una persona siente pertenencia es que se considera parte de un sistema, parte de un grupo, parte de una familia. Y de hecho que nosotros lo sentimos, por ejemplo, cuando somos parte de nuestra familia y parte de nuestra comunidad. No hacerlo significaría carecer de identidad, al menos de identidad social. Y por lo tanto nos convertiríamos en unos seres un poco extraños, porque seguramente tendríamos comportamientos de desarraigo. Es decir, como que tu pasado, sencillamente, digamos, se habría perdido, ¿no? Entonces la pertenencia es fundamental, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del propósito, ya hablábamos hace un momento, ¿qué es lo que se persigue pues en la vida, no? ¿Mm? ¿Qué es lo que particularmente te mueve a ti para que realices un proyecto de vida? Y cuando habla de trascendencia y de narrativa, yo diría 2 cosas. Es que lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer narrativa para trascender. ¿Qué cosa significa hacer narrativa? Hacer narrativa significa que hablen de ti, que relaten de ti, que, digamos, permanentemente te citen a ti. ¿Mm? Es porque algo bueno estás haciendo. Y si están permanentemente citándote, mencionándote a ti, obviamente en cosas buenas, nunca en cosas negativas o totalmente antisociales, entonces eso quiere decir que cosa que estás trascendiendo. Que tu muerte será una muerte física, pero no será una muerte en el colectivo de la memoria de la gente. ¿Me entiendes? Entonces ahí has trascendido, ¿eh? Eso es, yo digo, ¿no es cierto?, en resumidas cuentas, lo que quiere decir la estudiosa, ¿no es cierto?, especialista, escritora en esos aspectos. Por eso es que hay necesidad de hacer un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. A corto, mediano y largo plazo. Cuando hacemos a corto plazo, menos de un año, mediano plazo desde 1 a 5 años y largo plazo de más de 5 años. Cuando hago de corto plazo, entonces busco metas. Metas, las metas son pequeñas, en corto tiempo. Pueden ser semanas, meses, son metas. ¿Ve? Los objetivos, en cambio, involucran muchas metas.
lo que significa que los objetivos son mucho más amplios que las metas. Por ejemplo, si mi objetivo es ingresar a la universidad, ¿no? Mi meta podría ser al menos estar en una academia, 2, asistir a todos los ETAs, 3, resolver las prácticas previamente a iniciado la clase, etcétera. Esas son metas, porque las puedes hacer, digamos, a corto plazo. Pero te das cuenta que no podrías lograr tu objetivo si no hicieras tus metas, ¿ya? Y lo que es de largo plazo, prácticamente ya es cuando se tienen fines. ¿Qué fin persigues en la vida? Bueno, el fin que yo persigo en la vida, alguien dice ser profesional. Está muy bien. Y eso se logra más de 5 años. El fin que yo busco en la vida es ser feliz. Bueno, algunos dirán que eso requiere tiempo y otros dirán que uno puede ser feliz en el día a día. Pero asumamos la primera versión, es decir, que se requiere tiempo. Entonces seguramente será más de 5 años, etcétera, ¿ya? Entonces ahí hay estos plazos que hay que establecer. Características, es individual. Mira, es individual, porque ¿a quién más le compete hacer un proyecto de vida? A ti, solamente a ti. Es realista y existente. Eso quiere decir que no puede, en este caso, plantearse un proyecto de vida que no estuviera dentro de tus condiciones reales y objetivas. Y cuando dice que es exigente, es que tú tienes que esforzarte demasiado para conseguir ese proyecto de vida. Ha de ser concreto, por supuesto que sí. Nadie hace su proyecto de vida basado en pensamientos metafísicos, muy abstractos, jamás. Es un proceso permanente, ya les decía, los proyectos de vida siempre van cambiando, van reestructurándose, entonces hay necesidad de poder establecer eso y está influenciado por el contexto. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el entorno tiene mucho que ver en el diseño de tu proyecto de vida. De hecho, que el contexto en ese sentido puede también ser un gran motivador, pero también puede ser un gran obstaculizador. Ya ahí depende mucho de cómo la persona enfrenta esta situación. ¿Ah? Bueno, ¿qué aspectos debo considerar al realizar un proyecto de vida? Tener capacidad de autoaprendizaje, importantísimo. No puedes pretender, en este caso, lograr los objetivos, metas, al menos profesionales, si tú no tienes capacidad de autoaprendizaje. 2, lograr el crecimiento personal. Siempre cualquier cosa que hagas, cualquier actividad que realices, debe darte la sensación de que estás creciendo como persona, ¿ya? Desarrollar actividades intelectuales. Las personas que desarrollan actividades intelectuales, ¿ya? Y que al menos leen un libro, tienen mucho más, digamos, posibilidades de no ser gente de repente de la incultura, voy a decirlo así, ¿no es cierto? Gente que, ¿no es cierto?, de repente desprecia la vida. No, ¿ya? Formar hábitos positivos, analizar valores personales, formar estilos de vida propio, ¿ya? Áreas del proyecto de vida. Ahí está el área vocacional, el área cultural y recreativa, el área afectiva, el área sociopolítica y el área ético-religiosa. En el área vocacional ha de estar en la elección profesional, pero también en formarse como profesional mismo, ¿no es cierto? Ya dependerá qué vocación tenga usted. Ya, la vocación dice llamamiento a ejercer una profesión. Sí, pues, si ese llamamiento es porque tienes cualidades para eso. ¿Ah? Entonces ahí está tu área vocacional. Área cultural recreativa. ¿Ah? El hecho que precisamente las personas puedan, digamos, tener un aspecto de repente de esparcirse en su tiempo libre, cultural recreativa. ¿Ah? También está el área afectiva, claro, el saber que quién nos quiere, quién nos es una persona de repente bastante significativa, ese es el área afectiva, ¿ve? El área sociopolítica tiene que ver mucho con las relaciones entre las personas con el fin de formar o de repente aceptar una ideología, pero también, ¿por qué no?, los compromisos con la sociedad.
Área ético-religioso, que tiene que ver recién con nuestros valores éticos, nuestros valores de trascendencia, nuestros valores que tienen que ver con el momento en el que se desarrolla, digamos, nuestra fe, nuestra creencia, ¿ya? Nuestra religiosidad a propósito de el mes morado, mes del Señor de los Milagros. Cuando hacemos un análisis FODA, hablamos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hay dos internos y dos externos acá, ¿ya? Si yo tengo fortalezas, debilidades, son internas. Si yo tengo oportunidades y amenazas, son externas. Externas. Cuando alguien hace análisis FODA, la verdad es que realiza análisis interno como análisis externo. Lo ideal es que siempre las fortalezas y las oportunidades siempre estén en buenas condiciones, ya en elevadas condiciones. Así tenemos, por ejemplo, que cuando hablamos de, en este caso, de este análisis FODA, vemos en el lado personal, en el entorno, en el positivo, en el negativo. El negativo en el personal es la debilidad, el negativo en el entorno social es la amenaza. Lo positivo en lo personal es la fortaleza, lo positivo en el entorno es la oportunidad. Entonces, si una persona, por ejemplo, desea estudiar una profesión, ya ingresar a la universidad, ¿qué cosa es? Es una oportunidad. ¿Ah? Que fue respuesta de tu fortaleza, que son tus características intelectuales. Perder el trabajo es una amenaza que responde como consecuencia a tus debilidades. Entonces, las amenazas son consecuencia de las debilidades y las oportunidades son consecuencia de las fortalezas. Claro, alguien dice, no, no haz que no te busque el éxito, tú busca el éxito. Claro, si tú tienes fortalezas, tienes todas las condiciones en este caso para poder desenvolverte en el mundo social y la gente así lo reconoce, en realidad, más tarde que temprano te va a llegar tu oportunidad. Pero si eres tú de esas personas que sencillamente, ¿no es cierto?, deja de hacer o deja de repente sus actividades para después, o sea, sufres de procrastinación, entonces créeme que la oportunidad, así te llegue 10 veces, no la vas a poder aprovechar. Ya, no la vas a poder aprovechar porque no estás preparado. ¿Ah? Una vez que estés preparado, ahí sí, oportunidad que llega, oportunidad que tú lo conviertes en ¿qué? ¿En qué? En fortaleza. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Ahora, analizando ya un poco más en su contexto, en términos generales, ¿qué podemos decir sobre el análisis FODA? ¿Qué cosas te permite hallar, digamos, el análisis FODA? Bastaría con que una persona estableciera que, por ejemplo, eh, es un buen, en este caso, vamos a pensar que es un buen abogado. En la vida universitaria se ha formado bastante, se ha preparado, sabe cómo manejarse en el mundo de la legalidad, es un buen lector porque permanentemente está actualizado con el peruano, que es donde salen las normas. Y además, es una persona bastante, digamos, mmm, a ver, bastante empática con sus clientes. Esta persona tiene suficientes fortalezas como para lograr una oportunidad. Entonces, es en ese punto donde la oportunidad se la ha hecho él mismo. Es decir, no es que alguien le ofrezca, sino que la gente lo reconoce en él, esas cualidades. La fortaleza a través de su perseverancia, a través de su constancia, las ha formado él. ¿Y qué cosa ha formado? Sus oportunidades, porque así la gente lo reconoce. Nos vemos dentro de
del tiempo que corresponde, jóvenes. ¿Ya? Ahí nos vemos. Bien, continuamos, por favor, chicos. Bien, procedamos, por favor, a abordar ya el tema de autoestima, ¿de acuerdo? Miren ustedes, de hecho que no sé si comparamos, ¿no? Como en la historia del patito feo, ¿se recuerdan? Todas eran gallinas, pero él era el único patito que se había considerado, bueno, el patito raro, ¿no? Y entonces ese patito raro, más tarde que temprano se volvió un cisne, más bello que cualquiera de lo que lo habían despreciado antes. Entonces viene el detalle, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien recuerda esa historia, por favor? Del patito feo. Sí. ¿Puede ayudarnos cómo era más o menos? ¿No recuerdan? ¿No se recuerdan? Bueno, lo cierto es que en un momento determinado, ese patito despreciado, como le decía, se vuelve un gran cisne. Y seguramente ahí en la interpretación podrían haber muchos prejuicios. Entonces, al final de cuentas, cada ser es lo que de alguna manera, ¿no es cierto?, desea ser, al final de cuentas, con sus propias características, sus propios valores, sus propias maneras y formas de ser. Ya, eso es básicamente lo que podemos decir. Ah, cuando hablamos de autoestima, el concepto clave es valoración. ¿Qué tanta valoración favorable se tiene? Buscamos por acá y la única palabra que se aproxima al término valoración es evaluación. ¿Ya? Y esa evaluación te tiene que llevar ¿a qué? A que tengas un sentimiento positivo. Esa es en buena cuenta la autoestima. Te evalúas, tienes digamos, una conclusión y ese sentimiento hacia ti es positivo, tienes autoestima. Ahora, habrán autoestimas pues altas, ¿no? Autoestima, digamos, baja, pero también habrá una autoestima que no es tan real, ¿no? Que es la autoestima inflada. Entonces, esto ya depende un poco de la capacidad objetiva con la que se evalúa, ¿no es cierto?, ese autoestima. ¿Ya? Por eso dice acá en letra que son todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que tenemos sobre nosotros mismos que hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Los millares de impresiones, mira, evaluaciones y experiencias reunidos se juntan en un sentimiento positivo hacia nosotros mismos.
O por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que esperabas. Ese incómodo sentimiento de no ser lo que esperamos o no sentir lo que esperamos es efectivamente lo que causa la baja autoestima. ¿Ya? Mucha gente ha perdido un tanto esa autoestima porque sencillamente no ha reconocido su identidad como tal. O sea, la autoestima ya es el nivel superior, el peldaño superior de toda una base. Hay que autoconocerse, ¿no? ¿Ya? Es una forma muy importante. Hay que tener un autoconcepto, hay que autoevaluarse y recién viene la autoestima. Si no está por debajo, digamos, el concepto del autoconocimiento, no es posible. Menos si no está el autoconcepto. El autoconocimiento es como tú, ¿no es cierto?, te desenvuelves en la vida y conoces sobre lo mismo, sobre ti mismo, y el autoconcepto es cómo te defines como persona, en sus diferentes dimensiones. Y luego vendrá, ¿no?, el hecho de la autoevaluación. Si aquello que has definido que eres realmente corresponde a ese aspecto que mencionas. ¿Ah? Y luego ya viene la autoestima, pues después producto de esa evaluación, si será baja, alta, inflada, ya viene ya esa situación. ¿Ya? De hecho que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de tipos de autoestima, puede desarrollarse en la persona de tres formas, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Y esas tres formas son, aquí, ¿ah?, la autoestima alta, baja e inflada. El más irreal de todos es la inflada. Al menos la alta y la baja, bueno, son pues realistas, porque son como tú te estás sintiendo en un momento determinado. Pero la inflada es irreal, es demasiado subjetivo. Es encargarle la valoración a tu ego, y tu ego siempre va a decir que estás por encima de todos, que eres el mejor, que a ti nadie te gana, que eres realmente una persona, ¿no?, de los más logrados, de los más capacitados, ¿ah? ¿Para qué digo muy? Súper inteligente, etcétera. ¿Ya? Entonces, reitero, eso es de los más inflados, porque sabemos que en el orden de las ideas, pues, una persona tiene su sitial en la vida, pero no es el sitial máximo, ni el peldaño máximo, ¿ya? Características de la persona con autoestima alta. Saben qué cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. ¿Y te das cuenta? No siempre piensan que va a hacer todo bien, sino dice que pueden mejorar. Y mejoran los que piensan que no lo pueden hacer bien. Se sienten bien consigo mismos. Expresan su opinión. Se dan a conocer sus ideas. No temen hablar con otras personas. ¿Ah? Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. No se sienten temerosas, no son tímidas en absoluto. Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo. Les gustan los retos y no les temen, ¿no es cierto?, a las mismas, luchan por alcanzar lo que quieren también. ¿Ya? Característica de la persona con autoestima baja, todo lo contrario que hemos visto ayer. O sea, la anterior. Piensan que no pueden, que no saben nada, no valoran sus talentos, miran sus talentos pequeños y los de los otros los ven grandes, son muy pasivos, evitan la iniciativa, son aisladas y casi no tienen amigos, temen a hablar con otra persona, creen que son los feos y creen que son los ignorantes.
Bueno, esos dos términos últimos ya son bastante fuertes, porque me parece que ahí la persona lo que está pasando ya es por una crisis, ¿no? Una crisis de carencia de, digamos, ¿no? De autoestima, no solamente, sino que de autoconcepto, autoconocimiento, ¿ya? Y yo creo que desde mi perspectiva, eh, una persona es lo que quiere ser. Si tú quieres ser una persona, digamos, de altos beneficios en el mundo social, lo puedes ser. Basta con que te pongas retos, ¿ya? Y muchísimo trabajo, por cierto. Muchísimo trabajo, muchísima, digamos, constancia. Una persona puede puede destruir su vida, puede autodestruirse sin problema, ¿ya? Es mucho más fácil autodestruirse que construirse, por si acaso, ¿no? Y construir una gran imagen. Por eso es que estas características, ¿no? Nos hacen pensar en que cómo una persona llegó a esta instancia. ¿Por qué se siente así? ¿Ya? Elementos de la autoestima. Autoconocimiento, autoconcepto, autorrespeto. Ya decía hace un momento que el autoconocimiento es la base. O sea, por ahí pasa. Conocerte, por ejemplo, cuando eres feliz, cuando sonríes, cuando das confianza, cuando te pones serio, etc. Autoconcepto. ¿Cómo eres en tales circunstancias? ¿Cómo eres como persona? ¿Cómo eres como hijo? ¿Cómo eres como estudiante? ¿Cómo eres como enamorado o enamorada? Ese es el autoconcepto, ¿ya? Bueno, cuando alguien habla de autorrespeto, lo que tengo que decirles es que el autorrespeto más bien es el reconocer que tú eres una determinada persona y no puedes cambiar. O sea, tú dices que eres honesto y por cuestión de respeto, autorrespeto, no tendrías por qué cambiar tu opinión de la honestidad. Tú dices que opinas que tú eres defensor de la democracia y por autorrespeto, tus ideas, tú no puedes decir que, bueno, pues en algunas cosas, en algunas circunstancias la democracia es perversa. El autorrespeto es respetar tus ideas, respetar tus convicciones, respetar tus conceptos. ¿De acuerdo? Y luego ya vendría ya la autoevaluación, y ya dependerá de en qué circunstancias te encuentres, y al final viene la autoestima. ¿Ya? Elementos forjadores de una autoestima alta. Alta. Bueno, de hecho que la autoestima alta tiene mucho que ver con cómo te han tratado, cómo te han visto, y cómo eras para la gente. Eso es trabajar la autoestima alta, por cierto. Porque luego te das cuenta que las pequeñeces en la vida, ¿no? De situaciones a veces de incomprensión del entorno familiar no sirven de nada, ¿no? Para construir la autoestima. Brindarle confianza, ¿ve? La confianza pasa por el hecho de inducirle a pensar que es capaz, que es factible, que está muy preparado para poder realizar tales o cuales actividades, ¿ya? Es brindarle, digamos, ¿no es cierto?, todas las facilidades para que esta persona se sienta que puede realizar esa tarea, ¿ya? Por eso es brindarle confianza. Se le enseña con el ejemplo. Cualquier actividad que tenga que ver con los valores no están para teorizar, están para practicarlos. ¿Mm? La gente puede hablar muchas cosas, pero sus actuaciones son las que cuentan, ¿ya? Entonces, en ese caso, se habla del ejemplo. Logrará todo lo que se proponga.
Seguro que sí, al menos la mayoría, aunque no todo, ¿no? Se le llama la atención con amor. En este caso, vamos a ir ya a ver los factores importantes en el deseo de la autoestima, la resiliencia, los valores y el tiempo libre. Pero saben, chicos, pienso que no es tan, de repente, tan fácil para algunos mejorar su autoestima. ¿Qué hacer para mejorar la autoestima? Vayamos a ver algunos consejos para elevar nuestra autoestima. ¿Ya? Consejitos para elevar nuestra autoestima. Nuevamente en el canal, sobre todo en esta sección. Favorita, 8 reglas de oro. Y hoy vamos a conversar sobre mis 8 reglas de oro, los 8 tipsitos que yo les quiero compartir para mejorar el autoestima, para subir la seguridad en uno mismo, en cómo uno se siente, en cómo uno se percibe y cómo uno se proyecta hacia la sociedad. No quiero que perdamos más tiempo y empecemos antes. Número 1, párate temprano y arranca tu día con un propósito. Jessica, ¿cómo va a hacer que la hora que yo pongo en mi despertador aumente mi amor propio? Fácil, chicos. Tú tienes una rutina, todos tenemos una rutina, pero si tú tienes un tiempo para dedicártelo a ti, para conectar contigo mismo antes de abrir los ojos y llenarte de todo el estrés del mundo exterior, de la rutina, del trabajo, de los niños, de la comida, de todo ese vaivén de cosas que nos llevan y nos llevan como un remolino que nos amarra de brazos y nos dice qué es lo que tenemos que hacer día tras día. Si tú te despiertas temprano, con un propósito, te organizas, haces una agenda y sobre todo te tomas un tiempo para conectar contigo misma, tú vas a ver que las acciones de tu día se predisponen por esos simples minutitos que tú te dedicaste a ti misma. Hagamos el ejercicio, te despiertas. Tú sabes que a ti te encanta. Tú miras por la ventana, quizás estás viendo el amanecer, quizás ya amaneció y te gusta ver pasar a la gente caminar, desconectarte un poco de tu vida y ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Simples detallitos que hacen que no te alcance la vida, sino que tú estás viviendo tu vida. Segundo, haz una agenda con pequeños logros o propósitos que tú tienes para ese día en particular, no para tu vida o tus metas o tu proyección, no. Una agenda con tus propósitos o lo que tú quieres lograr ese día. Yo hoy quiero estar de buen humor en la oficina, quiero ser una buena colega de trabajo, hoy quiero manejar sin estrés, sin estar... y entonces la opinión de los demás, la forma en la que te miran los demás, la forma en la que reaccionan los demás a tu actuar, va a tener mucho menos impacto y tú te vas a sentir mucho más segura de ti misma, tu autoestima va a aumentar obviamente porque tú eres una señora que está en control de su vida. Entonces, párate temprano, párate con propósito, organízate y trázate pequeñas metas que tú vas a poder cumplir en ese día a día. Y tú verás que si tú pones esto en práctica a lo largo de una semana, un mes, un par de meses, tú te vas a sentir mucho más en control de tu vida y por lo tanto mucho más segura de ti misma. Número 2, arréglate para ti misma. No me importa si me vas a decir, Jessica, yo estoy soltera, yo no estoy con nadie, yo trabajo con la misma gente desde hace no sé cuántos años, yo estudio con la misma gente, no importa. Usted se dedica unos minutos para arreglarse, para verse al espejo, para gustarse, porque eso lo internalizamos y eso va a canalizar nuestra manera de proyectarnos hacia el mundo, nuestra manera de desenvolvernos, cómo nos de la manera en la que tú afrontas tus problemas, de la manera en la que tú te relacionas con otras personas. Entonces, esos simples minutitos que tú te vas a dedicar a ti para gustarte, porque chicas y chicos, tienen que gustarse, o sea, yo se los digo y no se los digo como un fin ególatra, ustedes se tienen que enamorar de ustedes mismos todos los días, porque en las medidas que ustedes se amen, su
su loción favorita. Mímense, ámense todos, absolutamente todos los días de su vida. Y ustedes verán que poco a poco su autoestima, su percepción personal, la manera en la que ustedes todas esas emociones aumentan y siempre que hablamos de autoestima, cuando estoy conversando con alguna amiga o alguien me dice que está atravesando por algo, lo primero que le digo es búscate una actividad o un deporte que te encante, porque está comprobado, señor, que sudar, que cansarte, eso libera endorfinas y te hace sentirte más feliz. ¿Y qué pasa? A todos nos ha pasado. Tú te metes en una clase nueva o en un deporte, en una actividad física y tú dices, ay no, qué pereza, yo no quiero ir, y te llenas de este montón de excusas de yo no puedo, yo no quiero, yo tengo otra cosa que hacer. Pero si te veo el celular, te puedo asegurar que estuviste más de 1 hora hoy en redes sociales y sumas todo el tiempo que le dedicaste. Entonces, si esa hora tú se la dedicas a algo que además vas a disfrutar, porque yo te digo, búscate algo que te guste, pero que te va a hacer sudar, que te va a hacer sentir mejor contigo misma, que te va a hacer sentir empoderable, tú vas a aumentar tu seguridad en ti misma, tu seguridad personal. No se trata solamente de lograr un cuerpo de 90, 60, 90, que hoy se los digo con esta panza que tengo, si lo logro, alabado sea el Señor. Sino que se trata de sentirte bien contigo misma, de sentirte conectada con la persona que tú eres y sobre todo lo que les vengo diciendo en todas las reglas, alcanzar ser tu mejor versión. No busques ser esa persona que tú admiras o idolatras o esta gurú física del fitness, no, tú sé tú vive tu vida y tú trata de que tu meta en este momento, tu meta máxima sea convertirte en tu mejor versión. Número 4, y esta es básicamente una consecuencia de la tercera, no te compares. Qué verde se ve el pasto del vecino siempre, ¿verdad? Y qué fácil es esconderte detrás de este montón, te privas de sentir el mundo y vamos a concentrarnos en nosotros, porque tu trabajo personal es contigo misma y la vida que tú tienes que anhelar es aquella en la que tú puedas explotar todo lo que ha logrado el otro o de lo que va consiguiendo el otro y no en base de lo que tú estás haciendo. Es prácticamente imposible, diría yo, porque siempre hay alguien que aparentemente tiene una vida más feliz que la de nosotros. Aparentemente. ¿Y qué? Y tú vas a cambiar de cuerpo con esa persona. No, eso nunca va a pasar. Así que deja de perder tu tiempo y concéntrate en ti. Trabaja tu autoestima en base a ti y a tu vida y cómo mejorarla y cómo convertirte en tu mejor versión. Una vez que tú internalices esto como algo real, no como una cosa repetida que me dicen, ah, no te compares, no te... Una vez que tú entiendas que su vida es su vida para vivirla y tendrá sus cosas espectaculares y tendrá sus problemas como todos, y tu vida es la tuya, tú empiezas a empaparte de tu realidad, a vivir en el presente, a crecer internamente y verás que consecuentemente tu amor propio y tu autoestima. Disculpen el cambio de luz y de todo, pero se me apagó la cámara y la tuve que poner a cargar y ya se hizo de noche. Pero bueno, sigamos. Evita las relaciones tóxicas y rodéate de gente positiva. Cuando nosotros estamos trabajando en nuestro amor propio, en nuestras inseguridades, persona extremadamente insegura que trata de reflejar en ti sus carencias o que tú la acompañes en su falta de amor propio, ese tipo de relaciones tienden como a hundirte, a minimizarte en un proceso en el que tú estás básicamente en crecimiento. Puede sonar un poco egoísta que yo te diga, tienes esa amiga que yo la llamo tóxica, pero tóxica en el sentido de que no puede ver más allá de las inseguridades, si quieres reflejarlas
en ti cuando tú estás en un proceso de crecimiento. Sí, puede ser un poco egoísta, pero esto se trata de ti, esto se trata de que tú puedas alcanzar eso que suena tan utópico, que es la felicidad o la plenitud con tu ser, con tu persona, con tu personalidad. Entonces, a esas personas que tienden a minimizarte o que tienden a bajarte o que tú te sientes con sus buenos sentimientos, con su discurso, con su palabra, con su manera de ser. Entonces, trata de equilibrar un poco las relaciones que te rodean en los momentos en los que tú te sientes chiquitita, y una vez que lo reconociste y quieres cambiarlo y quieres mejorarlo y quieres subir tu autoestima, estás en este proceso de crecimiento personal. Rodéate de la gente que te quiere bonito y que te sube, que te empuja, que te hace sentir bien y que te llena. Número 6, y esta es muy importante, no trates de esconder tus frustraciones o tus inseguridades en los vicios. ¿A qué me refiero con vicios? Cuando uno está muy triste o muy inseguro, tiende a tratar de silenciar estas voces o estas inseguridades con superficialidades como fiestas, como alcohol, como excesos, como amistades que no aportan absolutamente nada en tu vida. Entonces, es el momento de decir, no estoy haciendo nada para cambiarlo. Otra noche perdida, otra noche desperdiciada, otra noche en compañía de gente que no me suma absolutamente nada en mi vida. Entonces, trata de alejarte de los vicios o de estas prácticas. Es espantoso, no sé cómo nadie se voltea a mirarte, mira, te descuidaste, estás toda gorda, tú te lo vas a creer y tú vas a crear una inseguridad muy importante con respecto a tu cuerpo, porque en lugar de amar esto que te permite estar viva, que te permite moverte, que te permite tener la potencialidad de ser madre o padre o amiga o amante o esposa, de sentir, de vivir, tú pasas todo el día denigrándolo y haciéndolo sentir como una cosa espantosa y horrorosa, y tú te vas a creer eso. Entonces, en lugar de llenarte de amor, de gratitud, de agradecimiento, y si hay algo que tienes que cambiar porque tú sabes que tu cuerpo merece mejor abordarlo desde el amor, lo haces desde el desdén, ¿cómo crees que te vas a sentir tú con respecto a tu ser y a tu ser externo, a tu cuerpo? Y lo mismo aplica para todos. Si tú te hablas de esa manera en relación a tus fracasos amorosos, a tus fracasos profesionales, a tus fracasos económicos, a tus desafíos económicos, si tú abordas todo desde el odio, desde la insatisfacción, desde lo feo, desde lo malo, tú te crees y tú aprendes a vivir en base a esos pensamientos. Mientras que si tú lo haces desde el amor, las cosas no nos están saliendo como esperábamos, pero ¿qué podemos hacer para cambiar? ¿De cómo lo vamos a materializar? ¿Cuál es el plan que voy a trazar? ¿Cuál es el sueño que tengo? Y tú abordas todos tus problemas y tus inseguridades desde el amor, desde el discurso de lo bonito. Yo te aseguro que tu relación contigo misma va a cambiar. Y yo le digo, siempre utilizo el ejemplo del espejo porque es algo de todos los días. Cuando te despiertas en la mañana, antes de irte a dormir, cada vez que te cruzas con un espejo, es inevitable el juzgarte. Esa acción de mirarte al espejo y tratar de emitir una opinión de juicio, ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer desde desde sí misma, de una persona que está plena, desde una persona que es agradecida por lo que tiene y por lo que no, o por una persona insatisfecha que odia y que se reprime cada vez que encuentra con esa persona, con esa imagen desde el espejo. Yo creo que es la manera como más real y palpable en la manera con la que te conversas a ti mismo. Número 8. Proyecta siempre tu mejor versión. Y esta ya no se refiere solamente al trabajo interno o al trabajo personal que tenemos que hacer para aumentar nuestro amor propio, sino cómo nos vamos a vender con las personas que nos rodean. Porque, señores, como les digo, somos entes sociales y vivimos en sociedad. Y obviamente nos tenemos que relacionar con personas, y la opinión de las personas sí tiene una incidencia en nuestra vida, sí importa.
Y sí llegan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proyectar, por más de que tú en este momento no te sientas de la mejor manera o estés en un proceso de cambio o estés trabajando para mejorar, tú siempre tienes que proyectar lo mejor, porque esa imagen que tú le das al mundo se te regresa. Entonces, si la gente te recibe a ti o te percibe a ti como una persona feliz, como una persona segura, como una persona empoderada, como una persona exitosa, esa imagen tú la recibes de regreso y te llenas de esa energía y nuevamente te lo crees y lo pones en práctica y lo internalizas y se vuelve parte de ti, de la persona que tú eres para el mundo y para ti misma. Entonces sí, siempre proyecta tu mejor versión, porque como les digo, somos nuestros pensamientos. Y no sé si me escuchan claro, por favor. ¿Sí? Benny, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas, por favor? Ya, profesor. Ya, ok. Mire, se los puse para que ustedes sepan qué tan fácil es hablar de la autoestima. Qué tan fácil decir que alguien que de repente, digamos, ¿no es cierto?, desde la experiencia puede decirse, ¿no? Eh, suele, digamos, aperturar tantas ideas, pero ¿cuántas de esas realmente, digamos, le habrá, digamos, ocurrido a la persona? Porque lo que suelen decir es que no hay que recordar aquello que no nos ha pasado, no nos ha ido bien. Lo que yo sí te digo es lo siguiente. Mm, en el tema de la autoestima, lo primero que intenta hacer siempre es ser auténtico. No intentes imitar a nadie. No intentes parecerte a nadie. Ten tus referentes, como cualquier adolescente, como cualquier persona, pero no intentes parecerte a nadie. ¿Ya? Por ejemplo, en la última parte, en la regla 8, cuando dice sé tu mejor versión, es que las versiones son, digamos, algo abstracto, ¿no? Entonces, cuando uno dice sé tu mejor versión, supongo que sé lo mejor de ti. Presenta lo mejor de ti. Piensa lo mejor de ti. Expresa lo mejor, etc. Entonces, eso es lo que tiene que manejarse, ¿ya? Lo primero, trabaja la autenticidad. Siempre. Lo segundo, creo que ya lo había hecho en clases, ¿no es cierto? Es que también el video lo dice, es que evitemos en lo posible, hasta donde no se pueda, compararnos. Claro, es que si tú desarrollas tu autonomía, te va a hacer casi ya digamos, una cosa totalmente impropia poderte comparar con alguien. Porque lo primero es que reconoces tu autonomía. Entonces, en ese aspecto, también hay que trabajar muchísimo. ¿Ya? Y lo tercero es que esfuérzate por lo que quieres ser. No lo escuché en este video, pero siempre esfuérzate, siempre, digamos, si la gente se esfuerza pues 100%, usted esfuércese 101%. Es decir, da más de lo que te piden, siempre, ¿ya? Establece, digamos, actividades de las que te han solicitado. Entonces ahí te vas a poder dar cuenta y te vas a mostrar a ti mismo que cuando tú te lo propones, sí lo haces, ¿ya? Entonces eso, tu autoestima la va a nutrir, la va a alimentar, va a hacer que seas una persona mucho más, digamos, satisfecha contigo mismo, ¿no? Vas a poderle relatar a algún amigo, a alguna persona que te pida sugerencias, los logros que has tenido gracias precisamente a esa decisión y a ese esfuerzo que has realizado.
¿Ya? Entonces eso también es otro aspecto que hay que trabajar muchísimo. ¿Ya? Por lo demás, creo que podemos ya ahora hablar de estos factores importantes en el desarrollo de la autoestima. La resiliencia. ¿Qué cosa es la resiliencia? El saber resolver problemas, el saber enfrentar obstáculos o dificultades, el saber desarrollar cualidades competentes y, por supuesto, salir airosos y exitosos de todos ellos. Esa es la resiliencia. Si tú te das cuenta, en el mundo hay un sinfín de problemas. Y de problemas desde los económicos, sociales, familiares, sentimentales, ahora mismo académicos. Hay N problemas. Lo peor sería pensar como, digamos, con la cabeza de avestruz, ¿no? ¿Cómo es eso de pensar con la cabeza de avestruz? Mm, como los niñitos hacen, ¿no? Los infantes de la primera infancia, entre el año y año y 8 meses, piensa que cuando se tapan la carita, pues el mundo desaparece. Igualito es el avestruz. El avestruz cuando lo persigue, en este caso alguna fiera, ¿no? Entonces lo que hace es enterrar la cabeza bajo la arena, creyendo que así desaparece el peligro. Eso no es lo que debe ser correcto, ¿no? Lo que debe ser correcto es que aprendamos a vivir con los problemas. Es decir, aprendamos a enfrentar los problemas, no evadirlos, no soslayarlos, sino enfrentarlos, primero comprenderlos y enfrentarlos y resolverlos. Ujú. Entonces ahí hay una alta dosis de resiliencia en esa persona. ¿De acuerdo? Ya sabemos que algunas personas con un problema pues se deprimen, llegan a la angustia, se desesperan y finalmente sucumben en una tremenda depresión. ¿Ve? Entonces, para que no ocurra eso, hay que desarrollar muchísimo este concepto de la resiliencia, pero enfrentando siempre los problemas. Cuando tú ya la primera vez enfrentas un problema, para la segunda ya va a ser más resiliente y para la tercera mucho más y al final vas a llegar a tener un hábito de resiliencia, ¿ve? Eso, considéralo, ¿ya? Luego también otro factor importante son los valores. Creo que ya lo hablábamos cuando desarrollamos este tema de proyecto de vida. Los valores se constituyen, reitero, en los identificadores de la persona. ¿Ah? Por eso dice que los valores constituyen la estructura del pensamiento. Con ellos cada persona diferencia, ¿no es cierto?, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, tengamos esa propensión a desarrollar valores prosociales, valores positivos, valores que de alguna manera, ¿no?, fortalezcan su identidad y, ¿por qué no?, fortalezcan su autoestima. ¿Ya? El cuidado personal es un valor fundamental. El valor, por ejemplo, de poder autoformarse, autoaprender, es otro valor fundamental. El valor de no prejuzgar ni ir con prejuicios, ese es otro valor importante también. ¿Ya? Y así como estas habrán otras tantas que seguramente ustedes en el orden de su vivencia, pues han ido y estarán eligiendo, ¿no? Porque aún ustedes son bastante jóvenes, pero van a ir seguramente incorporando sus valores a medida que vayan experimentando. Luego viene el tiempo libre, pero el tiempo libre es sumamente importante para nuestra autoestima. Fíjense, en Europa los profesionales trabajan de 4 a 5 horas, sobre todo en Suiza, trabajan de 4 a 5 horas. En América Latina trabajamos 18 horas, hasta 18 horas. Tenemos unas tantas horas para descansar y luego volver al ruedo, volver al trabajo. ¿En qué tiempo tiene esa persona tiempo libre? No la tiene.
Disfruta, no disfruta. ¿Ve? ¿Y cómo puede estar su autoestima? Sencillamente, en ocasiones inclusive ni se ha puesto a pensar en su autoestima porque la única manera de vivir que ha aprendido es trabajando, trabajando. Y eso es algo que no debe ocurrir, ¿no? Eso es algo que no debe ocurrir. De hecho, que para esto requiere todavía, ¿no es cierto?, todo digamos, ¿qué les digo? Todo un trabajo, ¿no? Que seguramente para darnos mejores condiciones, para que ese tiempo libre sea mucho, mucho más, ¿ya? Mucho más extendido. ¿Ah? Entonces eso también es sumamente importante. Valores primordiales de la autoestima. Nuestra valía. O sea, ¿qué tanto consideramos que valemos? ¿Qué tanto? Entonces, queda demostrado por el sencillo hecho de que si nos lo proponemos, somos capaces de mejorar, aprender y progresar con todos los sentidos. Todos somos genios en potencia según el campo o el entorno nos motive o interese lo suficiente. Tenemos la posibilidad de empezar a hacerlo en cualquier momento o etapa de nuestra valía, de nuestra vida, de nuestra valía, de nuestra vida. Entonces, vamos pensando en eso, ¿no? Hay que darle ese valor agregado a tu vida, ¿ya? ¿Para qué? Para también incrementar la autoestima. Nuestra importancia. Todos somos únicos e irrepetibles. Ser consciente de nuestra importancia significa darnos cuenta, ¿no? Tenemos la capacidad de marcar una diferencia tanto en nuestra vida como en nuestras relaciones con los demás, ¿ya? ¿Cómo sabes tú que estás desarrollando este valor importante de la importancia, de lo importante que eres? ¿Ah? Cuando los demás precisamente acuden a ti para resolver sus situaciones problemáticas. Ese es el valor de la importancia. Nuestra responsabilidad. En este caso, nuestra responsabilidad, entendiendo que la responsabilidad es realizar actividades, ¿no es cierto?, en el tiempo previsto, o sea, cumplir con nuestras obligaciones, entonces se entiende que la responsabilidad es una permanente y una constante en nuestras vidas. No hay alguien que diga, sabes, yo cumplo la responsabilidad hoy día, pero mañana ya no. Entonces usted deja de ser responsable. La responsabilidad es siempre cuestión de cumplir nuestras obligaciones, ¿ya? Por eso dice ahí que es nuestro crecimiento, evolución, actuación en la vida y los resultados que consigamos de la misma. La responsabilidad en las relaciones con nosotros mismos, ¿no? Hablamos de cuál es nuestra actitud con respecto a nuestra propia apertura y libertad. ¿Mm? Entonces, consideren siempre eso, que el hecho de que la persona, ¿no?, cumpla con esos propósitos, esas metas, ya en la vida, es como efecto de la responsabilidad que tuvo con ellos, ¿ya? Y nuestra decisión. Cuando hablamos de decisión, es importante traer al pensamiento lo siguiente. Si tú decides, y mucha gente le echa la culpa a otro de lo que decide, ¿no? No sé cómo les dirá a ustedes, pero si decide A, le echa la culpa que por qué decidió A, si ella o él iba a decidir B, que él o ella tiene la culpa. ¿Eso qué les parece? ¿Que está bien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es eso de echar la culpa de nuestras decisiones a otros? ¿Qué dice usted, Benny? Que está Un poco cerrado. Que hacernos responsables de sí. nuestras decisiones para otros. ¿Cómo? Ya, Romero nos decía algo, no le logré escuchar muy bien.
Pero imagino que... Responsables de nuestras decisiones y no buscar a otros. Ah, claro, hay que hacernos responsables de nuestras decisiones. Muy bien, Romero. Que efectivamente es así. Mira, y lo has dicho bien, Romero. Uno tiene que hacerse responsable, ¿ya? Responsable de al menos 3 cositas en la vida, ¿ya? 3 cositas. Responsable de tus pensamientos, ¿ya? Tus pensamientos no es que se han incrustado y se han infiltrado en tu cerebro, no. Tus pensamientos tú los has creado. Hazte responsable. Pero también hazte responsable de tus decisiones, como decía Romero, y luego hazte responsable de tus acciones. Todo lo demás escapa de tu responsabilidad. ¿Ya? Y uno diría, pero a veces me hacen sentir culpable. Por ejemplo, yo estaba caminando por la calle y de pronto el que me acompañaba resbaló. Yo debo sentirme culpable de eso. Pues no, porque es un accidente. ¿Cómo podría sentirse culpable de eso? No hay forma, no hay manera, ¿no? Pero hay gente que intenta hacerle sentir culpable, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a tomar la decisión de estudiar ciencias de la salud y de hecho que saben todas las consecuencias que trae todo esto, que van a probablemente en la carrera, primero vas a trasnochar, porque se trabaja pues en el momento que lo requiera el paciente. Segundo, vas a ver sufrir a la gente, sufrir de enfermedad. Tercero, a muchos de ellos vas a verlo directamente perder la vida. A otros probablemente también le veas sonreír por haberse recuperado, te dará las gracias, ¿no? Y por supuesto que seguro cuando te pidan ayuda, y ese dinero normalmente va a estar por encima del alcance del paciente. ¿Y cómo te irás a sentir en ese momento cuando el paciente te diga no tengo? Porque en este país tan pobre, se supone que para salvar o para tener salud, hacen de todo. Hacen de todo. Entonces ahí viene el tema de cómo es que te sentirás cuando alguien para tener salud, por ejemplo, haya vendido su casa. Casa que construyó durante 40 años de su vida. Y por una simple intervención tuya, la tiene que perder. Así de perverso a veces funcionan los profesionales que están en este campo. ¿Qué reflexión al respecto, Benny? Que experimenta sucesos que caminan a persona. ¿Cómo? No entiende que se experimentan sucesos que caminan a personas. Ajá. Hay que ponerse en todo ese escenario, que son situaciones que se dan, pues, ¿no? Porque en realidad todas estas cosas pues pueden ocurrir, ¿no? ¿Ya? Y finalmente ya culminando, también vamos a ya pasar a nuestra práctica, ¿no?
Es que chicos, el tema de la autoestima, del proyecto de vida, nos ha llevado a reflexionar muchísimo sobre nosotros. Definitivamente tenemos que ahora mismo, ¿no es cierto?, asumirlas. Vamos, por favor, con la parte ya práctica, ¿de acuerdo? Y entonces saquen ustedes su práctica, por favor. Ya, a ver, vamos entonces, ¿no es cierto?, desplazando ya aquí. Espero que me estén escuchando bien. La primera pregunta. Bueno, hay todo un caso de una universidad, ¿no es cierto?, de la UNAD, que esta es una universidad de Pampas, Tayacaja, y ahí está la UNAD, y que ha logrado su licenciamiento. Eso es en el fondo lo que dice. Y se ha logrado su licenciamiento según el análisis FODA, se dice que esta institución ha optimizado. ¿Qué cosa ha optimizado? Sus amenazas, sus oportunidades, sus debilidades, sus fortalezas. Y nos queda clarísimo que ha optimizado sus oportunidades, caramba, y sus, ¿qué más? Fortalezas. Y sus, claro, y sus fortalezas. No queda otro. Letra 4. De los siguientes datos dice, ¿cuántos necesito para hacer un proyecto de vida? ¿Cuántos? ¿Qué cosas necesitas para hacer un proyecto de vida? Para hacer un proyecto de vida necesitas formar hábitos positivos, sí. Necesitas formar hábitos positivos. Tener capacidad para el autonomizar, también. Tener el deseo, yo diría que más que lograr, sino tener el deseo de crecimiento personal me parecería más importante. No formar estilos de, no, esto no. Solo 3 sería la respuesta. Sobre los componentes de la autoestima, correlación, componente cognitivo, afectivo y conductual. Si tu correlación es componente cognitivo, ¿dónde estará? Pensar que es muy inteligente será componente cognitivo. Componente afectivo, ¿cuál será? Sentirte feliz y alegre. Ajá. Y componente estudiar con. Entonces sería 1C, 2A, ¿dónde está? 1C, 2A. 3B. En la E. Dice, determina verdad o falso con relación a plazos en el proyecto de vida. La meta a corto plazo se realiza en menos de un mes. Falso. ¿No? ¿Cómo va a ser en menos de un mes? La meta a largo plazo se realiza en menos de un año. Falso, si es más de 5 años. La meta a mediano plazo se realiza en menos de una semana. Falso. Todos son falsos. O falsas, como quieren. Completa el siguiente enunciado. Dice, ¿qué cosa será? Proyecto, profe.
Claro, es un proyecto de vida porque dice que es la dirección. Ah, es un proyecto de vida. Luego también dice del listado, ¿cuántos son características del proyecto de vida? Todos. 7. Es una, dice, estrategia que permite al ser humano evaluar las fortalezas y oportunidades. ¿Qué cosa es eso? Análisis FODA. 8. Rogelio es un que posee ideología comunitaria. ¿A qué área del proyecto de vida hace referencia? Vocacional, ético, sociopolítico, ¿no? Entonces tiene ideología comunitaria. 9. Dice verdadero respecto a FODA. Respecto a FODA. Las fortalezas son características positivas que tiene el sujeto verdadero. Las amenazas son las condiciones que favorecen falso. Las debilidades son características positivas falso. Verdadero, falso, falso, ¿dónde está? En la 10. Rodolfo dice, es una persona que quiere mucho a su esposa y tiene buenas convivencias con sus hijos. ¿A qué área del proyecto de vida hace referencia? ¿Qué área sería? Si quiere mucho. Afectivo. Claro. Afectivo. Luego tenemos, identifica en el siguiente caso, responde, analiza una chica de nivel secundaria, a ella le gusta mucho la matemáticas, en especial la geometría, así que decidió estudiar la carrera de arquitectura. ¿A qué área del proyecto de vida pertenece? A las elecciones vocacionales. Ajá. 12, verdadero o falso. Con respecto a las áreas del proyecto de vida, área cultural, área afectiva, fíjate, ¿qué cosa nos piden? Si es verdadero o falso. Entonces, en el área cultural y creativa, en ellos se incluyen las aspiraciones relacionadas con el ámbito de la cultura y el arte, verdadero. El área afectiva se refiere al tipo de relaciones personales, al tipo de relaciones, verdadero. Siguiente. También el área sociopolítica incluye las metas y relaciones con la ideología, todos son verdaderos varones, como debe ser. La 13. Dice, analiza el siguiente caso, responde, dice, Livia es una señorita que propuso ingresar a un UNMSM, que está San Marcos, en menos de un año. ¿En qué plazo está eso? ¿En qué plazo está? Sin menos de un año. ¿Corto? Plazo. Y dice, es una adolescente que se valora mucho y se acepta tal como es. ¿A qué tipo de autoestima hace referencia? Se quiere mucho. ¿Qué cosa es? Autoestima alta. Y finalmente, es la capacidad que tiene el ser humano de crecer y desarrollar en medio de factores adversos. Bueno, chicos, un gran abrazo, muchísimas gracias. Hasta aquí mi participación y nos vemos a la siguiente semana. Cuídense. Hasta la próxima, profesor.